Les voy a compartir pantalla enseguida. No sé si el internet anda bien o no, pero espero que me escuchen bien y si se mutea algo, porque el otro día se muteó solo, me avisan, ya me escriben o me hablan, porque a veces no estoy pendiente del chat. Así que por cualquier cosa me hablan nomás, no hay problema. Bien, vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Tengo la diapositiva, ahí está el Excel, ya. Voy a abrir también la de la clase anterior, las comparto enseguida. Empezar con un pequeño repaso de la clase 2. Ya. Y ahí creo que estoy compartiendo. ¿Se ve el PowerPoint o no? ¿La diapo se ve? Sí, profe. Sí, ya. Vamos a comenzar. Entonces, em, como les decía, vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que fue la clase anterior. Bueno, en la clase número 2 estuvimos viendo lo que eran formato y funciones. Ya los diferentes formatos como ofrece Excel para darle a las celdas y algunas funciones básicas, ya más que nada orientado al tema matemático, ¿vale? Entonces, lo que vimos fue primero el formato de cada celda. Habíamos visto que hay diferentes tipos de formatos según lo que nosotros queramos escribir o ingresar en la celda. Por defecto, viene en formato general, ya como se muestra aquí en la imagen. Y habíamos visto que está el formato fecha, hora, número, moneda, ¿cierto? Con decimal, sin decimal. Y eso lo habíamos visto que se hacía en el apartado superior, en inicio, o dando clic derecho. Yo les mostraba que, por ejemplo, acá teníamos el Excel de la clase anterior. Cada celda tiene su formato acá. Ya aquí teníamos formato general, formato fecha. O nosotros podemos darle formato a toda una columna, acá arriba, o dándole clic derecho, formato celdas, y aquí seleccionamos el formato y nos mostraba una vista previa de cómo iba a quedar. ¿Ya? Yo le recomendaba personalmente esta segunda opción, que es mucho más visual y más fácil de entender. Entonces aquí, por ejemplo, le dimos el formato de alguna celda, por ejemplo, todas estas celdas de acá, de la columna B, están en formato número, ¿sí? Y si queremos ver bien el formato que le dimos, dice que es número con un decimal. Ahí dice número con decimal 1. Por eso se ve de esa forma. ¿Ya? A pesar de que son números enteros, hay 78 en número entero, pero tiene la parte decimal como 0. Acá teníamos números también. Habíamos puesto el separador de miles. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, de estas columnas, perdón, estas celdas, le habíamos dado el formato con separador de miles, ¿ven? Ahí está. Acá tenemos una que son formato fecha, ¿ya? Que también el formato era en esta forma, de ese tipo, día, mes, año, ¿ya? Que a veces es súper común que lo vean así. O en inglés, a veces se ve en inglés que en vez de la A, una Y, por year. ¿Ok? Pero es lo mismo. Ya el formato pueden verlo en un ejemplo de esta forma o en inglés que sería cambiar la A por una Y. ¿Ya? Day, month, year. Entonces, todos estos elementos que nosotros podemos ir dándole, formatos, los damos dándole clic derecho. Bueno, primero seleccionamos las celdas o la columna o la fila. Clic derecho, formato celdas y ahí le damos el formato. En este caso está con moneda, en español Chile, ¿cierto? Habíamos visto que se pueden poner Bitcoin, euros, ¿ya? E incluso darle decimales, ¿ok? Entonces ahí por defecto veamos el tipo de formato que le damos a cada una de las celdas. ¿Ya? Después trabajamos haciendo algunas fórmulas,
Ya aquí, por ejemplo, calculamos un promedio, le poníamos el símbolo es igual a la celda, después poníamos paréntesis para hacer la sumatoria, y al final lo dividíamos en 4. ¿Ya? Aquí teníamos una resta, ¿ya? Acá teníamos, bueno, eso teníamos ahí. Acá teníamos una suma total, ¿ya? Yo le había enseñado a usar la autosuma también. Uno se posiciona aquí, le puedo presionar autosuma y me da la opción de sumar todos estos valores, que en este caso lo estoy sumando aquí. Igual suma en ese rango. Aquí estoy multiplicando estos dos, acá. ¿Se dan cuenta? C3 por D3, acá C4 por D4. Y yo aplicaba la fórmula solo en una celda y después arrastraba hacia abajo y se iba copiando en la misma fórmula en este caso, de acuerdo a las celdas correspondientes de cada fila. Entonces eso lo vimos, está en el video de la clase anterior también, para que lo vean con más detalle. Ya, y al final habíamos visto aquí que teníamos unos promedios, ¿cierto? Promedio del curso, usábamos la función promedio, ¿ok? Y ahí lo obteníamos en base a todas las notas finales de cada alumno. Ya hicimos una tabla con negrita, ¿cierto? Y fuimos aplicando conocimientos también de la primera clase. Hoy día, ese era como el repaso, hoy día vamos a estar trabajando, como les decía, con gráficos. Ahí está la diapo. Hoy día nos damos, ya por terminado nuestro curso, vamos a dar el pie inicial a la última parte, que son gráficos. Vamos a estar insertando gráficos en Excel, ya en base a una serie de datos que nosotros vamos a estar ahí insertando. Y vamos a ver qué diseños de gráficos podemos tener y qué tipos de gráficos podemos tener, porque vamos a tener diferentes tipos de gráficos. Primero una introducción, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una representación de un gráfico que nos va a servir literalmente para representar datos de una hoja de cálculo. Nosotros ya sabemos lo que es una hoja de cálculo. Y nos va a servir para facilitar la interpretación de estos datos. ¿Ya? Muchas veces los gráficos se utilizan para analizar información, porque la interpretación de un gráfico es muy distinta a verlo en un dato. ¿Ya? La diferencia es mucha, es grande. Por lo tanto, muchas veces el gráfico en sí tiene un valor superior a los datos, a pesar de que está hecho a base de datos, porque la forma de interpretar los datos y de mostrarlo y representarlo en el fondo es mucho más gráfica y visual y más fácil de entender. Sobre todo cuando son datos de un año o de varios días o mucha cantidad de datos, sirve mucho el gráfico. Como dice el punto 3, a menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos, ya clasificado por fila y columna. Nosotros ya vimos que un Excel tiene fila y columna. Entonces, el gráfico nos sirve mucho más que en este caso que esta serie de datos. Ahora, ¿cómo crear un gráfico? Ya. Vamos a ver la sección de gráficos, ¿ya? Que se encuentra acá en la parte, en la cinta de opciones. En la pestaña Insertar, vamos a ver que hay una serie de opciones de diferentes tipos de gráficos que yo puedo crear. Vamos a ver cómo crear un gráfico, porque hay diversas formas de crearlo. ¿Ya? Vamos a ver que algunos me muestra literalmente la pantalla en blanco y después le voy agregando los datos. Otro lo puedo crear a base de una sección de datos que yo tengo precreados, ¿ya? O predefinidos ya con anterioridad. Por eso hice acá el punto 1, que es recomendable que tengamos seleccionado el rango de celdas que queremos que participen en el gráfico. Porque de esta forma Excel la genera automáticamente. Vamos a ver las dos opciones, para que usted vaya entendiendo que las dos opciones nos llevan al mismo camino y usted puede ver si es que una le acomoda más que otra y lo vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo insertar datos, ya, porque yo también puedo seleccionar una serie de datos, que esto también es importante porque el gráfico se alimenta de datos, por lo tanto es importante que yo tenga estos datos ya predefinidos en mi hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo crear un gráfico. ¿Ok? Vamos a ver cómo crear un gráfico directamente en Excel. Bueno, acá tengo el Excel abierto, ¿sí? Y acá tengo la opción insertar, ¿ya? Acá en la parte superior vemos que está la opción insertar, la pestaña insertar dentro de mi lista de opciones. Y acá tengo todo lo relacionado a gráficos. Te dice, aquí dice gráficos. No se alcanza a ver, está bien chiquitito, pero está en esta sección superior. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que tener
los datos que queremos graficar antes de crear el gráfico. ¿Ya? Podemos tenerlos y no seleccionarlos, o tenerlos y seleccionarlos para que se cree el gráfico como un poco más automático. ¿Ya? Vamos a ver las dos opciones. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en el gráfico vamos a crear, ya vamos a hacer algo parecido a lo que está acá en la introducción, ya algo parecido a esto, con edades, ya. Vamos a ver cuál edad es la que se repite más. Ya aquí hice un gráfico para mostrarlo nomás. Pero vamos a hacer un gráfico de barras con las edades de diferentes personas, ¿ya? Entonces, vamos a crear el nombre de la persona, ponerlo acá en mayúscula, nombre. Voy a poner acá edad. ¿Sí? Voy a darle un poquito de zoom para que lo vean bien. Por ahí. Entonces esto lo vamos a dejar en negrita. Control N. ¿Sí? Control N. Un atajo. O si usted va a inicio le pone acá negrita, es lo mismo. Ya eso se lo expliqué en la clase 1. Y acá vamos a ingresar algunos nombres y algunas edades al azar. Ya van a ser números aleatorios nomás. Ya, por ejemplo, vamos a ingresar a María. Vamos a ingresar a... Sí. Ya, vamos a ingresar a Juan. Marta y Diego. ¿Ok? Entonces, las diferentes edades, por ejemplo, vamos a decir que María tiene 22. Vamos a decir que José tiene 18. Juan va a ser un poquito mayor. Marta va a tener 15 años. Y Diego, vamos a decir que tiene 9 años. ¿Ok? Entonces aquí tengo creada ya una especie de tabla. Si alguien lo quiere, le puede poner aquí todos los bordes, si lo quiere ver más bonito. Ya. Entonces, para crear el gráfico, yo le decía que vamos a partir de una serie de datos, que en este caso serían estos datos básicos que tenemos acá. ¿Cómo lo creamos? Tenemos dos opciones. Uno, podemos seleccionar los datos, el conjunto de datos. Ya, por ejemplo, si selecciono todo, voy a insertar, voy aquí a gráficos recomendados. Esto es una sección que me sugiere un gráfico de acuerdo a los datos que yo seleccione. ¿Ya? Y ahí me muestra incluso diferentes tipos de gráficos, cómo se verían. Por ejemplo, aquí está el de barras, o de columnas, y dice María, que tiene 22, ahí está el José 18, mostrando las diferentes edades de las diferentes personas. ¿Ya? Acá me da la otra opción de un gráfico circular, de torta, o pie chart, algunos le dicen en inglés, que también me da la opción. Aquí tenemos uno de barra, que es de forma horizontal, ¿ya? Y este es como de cinta, o de embudo, ¿ok? Entonces me sugiere ya Excel diferentes tipos de gráficos. Ahora, si usted tiene un Excel un poco más antiguo, probablemente no le aparezca esta sección, y solo le aparezca algo similar a esto de acá, ¿ya? Pero en el fondo es similar. Si se dan cuenta, aquí ya me está mostrando una vista previa de cómo se verían según el tipo de gráfico que yo quiero utilizar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí me va mostrando el tipo de gráfico que yo puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero crear este. Lo selecciono y queda listo el gráfico en base a los datos que yo tengo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio una edad? Por ejemplo, yo voy a decir que Diego ya no tiene 9. Voy a decir que tiene, por ejemplo, 49. Ya automáticamente el gráfico al momento de cambiar la edad se actualiza. Ya se actualizó solito. Yo cambié solamente el número acá y automáticamente la edad acá, el número, el rango también cambió. De hecho aquí no llegaba a 60, llegaba como a 30 creo, que mayor era 29. Entonces automáticamente creció el rango de los números de las edades que me ofrece este eje vertical. ¿Ya? De hecho aquí si yo posiciono el mouse me dice eje vertical y acá me dice eje horizontal. ¿Sí?
Ahora, este gráfico, si alguien lo quiere cambiar así de diseño, algunas cosas, se puede también, lo vamos a ver enseguida. De hecho, es parte de las diapositivas, pero un poquito más adelante. Pero quiero que vean lo siguiente. Ahora, si yo hubiera usado, voy a apretar Control Z para eliminar el gráfico. ¿Ya? Si hubiera usado insertar el gráfico recomendado que está acá, ¿ya? Que es el de edad, lo selecciono, le pongo aceptar, el resultado es el mismo. ¿Ya? El resultado es el mismo. La edad volvió a 9 porque apreté Control Z, ojo, no tiene 49, como lo había puesto recién. Si se fijan, es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra forma de hacer el gráfico? Porque aquí yo seleccioné la información, y en este caso yo puedo cambiarle el título si quiero, ¿ya? Aquí por defecto uno puede escribir ahí lo que quiere. Por ejemplo, gráfico. Bueno, ahí sí. Gráfico de edades. ¿Ya? Entonces, aquí uno puede ir cambiándole cosas, ¿ya? Si yo le doy clic a una barra, automáticamente se seleccionan todas, ¿ya? Y acá en la opción, aquí puedo ver relleno. Aquí le puedo cambiar el color de relleno a las barras, ¿ya? Estoy aquí en la opción del tarrito de pintura. Bueno, primero tengo que seleccionar lo que quiero editar, ¿ya? Porque yo aquí seleccioné, le di clic encima a la barra, a cualquiera de las barras y se seleccionan solitas todas. Aquí voy a la opción de relleno y línea y aquí le puedo cambiar el color de relleno. ¿Ya? El color que usted quiera, ahí lo puede ir según los gustos suyos. ¿Ok? Ahora, también podemos ver los bordes. Ya le puedo dar un borde aquí, un color de un borde. Ya agregarle transparencia. ¿Ya? Incluso el tipo de borde puede ser un borde punteado, porque ahí no se nota mucho, pero quedó con puntitos. Ya puedo aumentar el ancho del borde, ¿ve? Ahí se nota más, como con guiones. Que le puse acá tipo guión, ¿ya? En la línea continua. Y aquí uno puede ir cambiándole varias cosas, ¿ya? Que son ya estilos para el gráfico en sí. Ahora, ¿cuál era la otra forma de crear el gráfico? Porque aquí yo le expliqué seleccionando los datos y de insertar y buscamos aquí el gráfico que más nos sirve. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Supongamos que el gráfico no existe, ¿ya? Para eliminarlo, le damos un clic encima del gráfico, apretamos suprimir, ¿ya? Ahí se elimina el gráfico. Ahora, supongamos que yo no selecciono ninguna celda y voy a gráfico, ¿ya? Aquí, miren lo que me dice. Pinché en gráfico recomendado y me dice, para crear un gráfico, seleccione las celdas que contienen los datos que quiere usar, ¿ya? Ahora, como no tengo nada seleccionado, no me deja crear un gráfico recomendado. Pero sí me deja crear uno aquí, por ejemplo, en columna en 2D. Supongamos que lo selecciono yo. Vemos que está vacío, pero tengo el área aquí del gráfico, ¿sí? Pero está vacío. Ahora, ¿cómo le pongo información a este gráfico en base a esta información de acá? Tengo dos opciones. Una, dar clic aquí, seleccionar datos, ¿ya? Que eso está en diseño de gráfico. Ojo, no estoy en insertar. Estoy en diseño de gráfico ahora. Después que se insertó, ojo, lo inserté aquí primero, ¿ya? Ahí lo inserté, pero una vez insertado, voy a diseño de gráfico para agregar esta opción. ¿Ya? Puedo hacerlo acá, o dándole clic derecho al gráfico, y acá me dice seleccionar datos. Si se fijan, el mismo icono de acá. Cualquiera de las dos opciones va a servir. Y se abre esta ventanita, ¿ya? Esta ventanita me dice aquí rango de datos del gráfico. Yo lo puedo presionar ahí para achicarlo y tener una visual de lo que quiero seleccionar, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar aquí, y ahí selecciono el rango, ¿ya? Y automáticamente se cargan los datos atrás, ¿ven? De hecho, aquí se me cargan las leyendas, aquí yo lo puedo editar, o puedo cargar esto de forma manual,
Ya, voy a volver atrás. Miren, voy a apretar Control Z para explicarlo como lo hice de nuevo. En caso de que no tenga ninguna celda seleccionada para crear mi gráfico, vamos a insertar el gráfico, selecciono acá, cualquier tipo de gráfico. El recomendado no me va a servir, pero el de columna sí. Ya, después que lo seleccionamos ahí, clic derecho, seleccionar datos. Y aquí yo puedo seleccionar aquí el rango de datos, aquí. De hecho está el cursor ahí. ¿Ya? Y esta flechita lo que hace es esconder la ventana para seleccionar más, de forma un poco más clara, más cómodo. Entonces tengo el cursor acá y yo selecciono el rango de datos, que es ese. Y automáticamente se crea solo. ¿Ya? Le pongo aceptar y está listo. Ya aquí tengo la opción de cambiar colores. Aquí me sugiere algunos colores. Ya, pero eso lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Ahora, puede ser también, puede ser que yo, por ejemplo, al momento de seleccionar los datos, apreté Control Z recién, al momento de seleccionar los datos, yo vaya agregando aquí los datos de forma, digamos, manual. ¿En qué sentido? Si le pongo agregar acá, yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, el nombre de la serie. Ya, por ejemplo, yo quiero que esta sea edad. Y los valores de la serie, yo selecciono todos estos valores. Ahí. Ya tenía algo escrito aquí, por eso me mandó error. Ahí lo borré y seleccioné estos valores. Seleccioné primero el nombre de la serie, edad, y después, si fijan ahí dice edad, porque lo seleccioné acá. Y después en valores de la serie seleccioné el rango de todas las edades. Aceptar. Ahí tengo listo el lado de acá. Ahora el otro lado, ¿ya? Por ejemplo, acá puedo, esto es en el fondo el rango de rótulos del eje, que está relacionado con esto. Si yo selecciono esto, ¿ven? Ahí está. Ahí está el eje. La rotulación es el nombre que le da al eje en realidad. Entonces, esta forma un poco más larga, un poco más tediosa y se suele confundir un poco porque no es tan claro, ¿ya? Pero en el fondo el resultado es el mismo. ¿Ok? El resultado es el mismo. Entonces, de esa forma yo estoy cargándole datos al gráfico. Ahora, si alguien quiere hacerle el gráfico de torta, también se puede hacer, con la misma información. Ya, por ejemplo, si quiero insertar el gráfico, vamos a seleccionar todo. Gráfico recomendado, el de torta. Aceptar. Ahí lo ingresa, pero en ningún momento me dice la edad de cada uno, me sale como una porción nomás. Ya, entonces, ahí, por ejemplo, si yo selecciono el gráfico, le doy clic derecho, dice aquí agregar etiqueta de datos. Y aquí puedo agregar, ahí se agrega el número, que es una opción. Ya, le di clic derecho, miren, pues repito. Se creó el gráfico. Ya, le doy clic derecho encima y dice agregar etiqueta de datos. Y aquí sale un cachito. Y tengo dos opciones. Una, etiqueta de datos, que me pone la edad literal de cada uno. ¿Ya? O la otra, que es un poquito más bonito visualmente, es la segunda opción que dice agregar llamada de datos. Y queda así, que es una especie de diálogo ahí, como un globito de los cómics, con la edad de cada uno. Ahora, ¿ese globito se puede mover? Sí, se puede mover. Para moverlo, no se mueve con un clic, tiene que hacerle doble clic. Hay que seleccionado y lo mueve. Pero tiene que hacerle doble clic al globito para moverlo. Porque si le doy un clic, por ejemplo, si le doy un clic, no puedo moverlo. Ah, sí, también se puede. No, pero no se puede. Sí, sí, me deja también. Antes manda error, pero como que a veces no deja. Entonces yo siempre le hago doble clic, que quede así todo marcado, y ahí lo muevo con mayor libertad. Ahí. ¿Ok? Entonces, aquí me mostró un porcentaje. ¿Sí? Me mostró un porcentaje. ¿Ya? Me mostró un porcentaje de la edad en base a los números que yo inserté acá. Entonces, por ejemplo, esa información, en este caso, la información que me está mostrando, ya aquí tiene la opción de porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo llega a esto?
seleccioné, di clic en los valores, o sea, en uno, y se seleccionan todos automáticamente. Y voy acá a las barras que dice opciones de etiqueta. ¿Sí? Y aquí en opciones de etiqueta, cuando se despliega, dice porcentaje y viene marcado. Si yo lo quito, le aprieto valor, ya ahí me muestra el valor, digamos, de la edad en sí. ¿Ya? Pero ¿por qué viene por defecto con porcentaje? Porque el gráfico de torta suele dividirse en partes porcentuales. ¿Ya? A veces como la lógica y el matiz principal de este tipo de gráfico, que sean en porcentaje. Por ejemplo, si hubiéramos dicho ya, veamos cuáles son ¿por qué está compuesto el aire? Por ejemplo, tanto por ciento de nitrógeno, tanto por ciento de oxígeno, tanto por ciento de otros gases. ¿Ya? Ahí es, como estamos hablando de porcentaje, sí sería adecuado usar este gráfico. Ya en este caso, como hablamos de edades, no es tan acorde usar este tipo de gráfico, pero en el fondo es un ejemplo que le estoy mostrando que también se puede utilizar. ¿Ya? Y usted puede darse cuenta que acá tiene diferentes tipos de opciones en relación a las etiquetas que va mostrando. ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá podemos ver que tenemos diferentes formas u opciones para la etiqueta. Aquí para los rellenos, los colores, las líneas. ¿Ya? Y los diferentes tipos de color o relieve que estamos usando en el gráfico. ¿Ok? Acá arriba también tiene la opción de cambiar colores. ¿Ven? Aquí tiene una serie de colores que ya vienen por defecto. Ya aquí tiene algunos otros tipos de gráficos, son estilo y diseño. Aquí hay muchos, algunos hasta con un fondo de color, ya para ser un poco más profesional. Ahí usted puede ir viendo cuál es el que usted necesita. Ya, y aquí hay varios. Aquí uno va viendo que hay varios hacia abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese con fondo negro. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver que en este caso estamos utilizando el gráfico de torta o circular, como quieran llamarlo. ¿Ok? Ahora, el gráfico de barras, que habíamos visto acá al comienzo, ¿ya? Se puede utilizar para, por ejemplo, si yo quiero graficar, que a veces ocurre, que usted, por ejemplo, quiere graficar información de 2 años para ir comparando, por ejemplo, las ventas del 2019 y 2020, por ejemplo. Entonces ahí se ocuparía un gráfico de barras donde se va mostrando los diferentes meses, por ejemplo, y en el mismo mes, pero en diferentes años, tuvo diferentes ventas, ¿cierto? Entonces, de esa forma, veríamos que en un mes hay 2 barras, ya que eso también se puede ver y también se puede hacer en un gráfico. Vamos a verlo, por ejemplo, vamos a crear otra hoja, para no enredarlo con lo que hicimos recién, vamos a crear una hoja nueva. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener, vamos a darle zoom, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros podríamos tener, aquí, por ejemplo, el año 2020, el año 2021, supongamos. ¿Ya? Acá vamos a tener los meses, enero, febrero, marzo. Pongamos que en esos meses, ¿no? ¿Ya? Supongamos que en esos meses hubieron diferentes montos de venta. ¿Ya? Por lo tanto, acá deberíamos darle un formato. Eso ya lo sabemos cómo hacer. ¿Cierto? Le vamos a dar un formato de peso, moneda chilena, ¿ya? Sin decimales. Por lo tanto, seleccionamos las celdas, solamente esta, porque yo quiero que aquí hayan, digamos, datos en formato tipo moneda. Clic derecho, formato de celdas, esto es clase 1. Moneda, aquí seleccionamos español Chile, el peso español. Sin decimales, dejamos ahí en 0, aceptar. Obviamente no vemos ningún cambio porque no he ingresado datos, ¿ya? Pero vamos a ingresar información. Supongamos que acá, el mes de enero, por ejemplo, del 2020, se vendieron, no sé, 350.000 pesos. ¿Ya? Ahí tomo el formato moneda. ¿Ya? El 2021 mejoró un poco las ventas, se vendieron 500.000 pesos. ¿Ya? Febrero, digamos que se vendieron 500.000 pesos. ¿Ya?
Después del 2021 no se alcanzó la meta y estuvo súper malo, se vendieron 150.000. Supongamos. Después en marzo, 2020 mejoró aún. ¿Ya? En el 2021 mejoró un poquito en base al mes anterior, del 2021. Y en abril, por ejemplo, supongamos que ya fue muy buena la venta, 1,5 millones. Y acá hubieron 2 millones, por ejemplo. 0. Ya, supongamos que esta es la información que nosotros queremos ver en un gráfico. ¿Ok? Entonces, seleccionemos todo para ver qué nos sugiere acá la opción de gráfico recomendado. Seleccionamos todo. Vamos, gráfico recomendado. Y fíjense, solito me muestra las columnas ya agrupadas. ¿Sí? Me sugiere ese tipo de gráfico, solo. ¿Ya? Lo cual es súper bueno, porque es el gráfico que necesitaba para ver esta información. Si bien recién vimos el gráfico de barra o de columna, pero con una sola columna por dato, ahora estamos viendo que tiene 2 columnas por dato. Entonces vamos a seleccionar ese, damos clic en aceptar, y aquí está el gráfico. ¿Sí? Entonces estamos viendo cada mes y cada color. Ahí está, 2020 y 2021. El 2020 es azul, ¿ya? Y el 2021 es naranjo. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, en enero, ¿sí? ¿Sonó algo? No sé si alguien tenía una pregunta o algo, pero se le activó el micrófono de casualidad. El chat. Está pegado el Excel del profe, me dice Jenny. No sé si el resto lo ve bien o se le pega a ella nomás, no sé. El resto ve Se bien lo ve que estoy bien, haciendo, ¿no? se ve bien, profe. ¿Sí? Ya probablemente Jenny tiene problemas de internet. Ya, entonces, pero está todo grabado, así que no hay problema. Miren, entonces fijémonos en la información que me está mostrando el gráfico. En enero, el 2020 yo tenía 350.000, que es esta cifra en azul, y el 2021, 500.000. Ya vemos que hay un aumento de ventas, en este caso en el mes de enero, de acuerdo a los 2 años que estamos visualizando. En febrero pasó lo contrario, se vendió más en 2020 que en 2021. Marzo también se vendió más en 2020 que en 2021, pero en abril se vendió más en 2021 que en 2020. Entonces la información, en este caso, en este gráfico, como agregamos un poquito más de información, me obliga a usar 2 barras por mes para representar los 2 años. ¿Ya? Y aquí también yo puedo, por ejemplo, si selecciono, fíjense bien, en las opciones que aparecen acá son en base a lo que yo selecciono aquí en el gráfico. Por ejemplo, aquí no me salen las barritas porque no he seleccionado las barras. Si doy clic en una barra, ahora me aparece aquí las barras, ¿ven? Antes no me salían. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Ahí desaparecieron porque seleccioné otra zona. ¿Ya? Aquí está la zona de relleno, ¿cierto? Que ya la vimos. Y ahora, si quiero ver los datos un poquito más acá, que me los muestren en el gráfico, le puedo dar clic derecho, seleccionamos aquí, clic derecho, y aquí agregar etiqueta de datos. Si le doy clic aquí, se agregan ahí mismo porque seleccioné solamente las del 2020. Selecciono las 2021, clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y ahí se ven. Ahí se agregaron las cifras, los montos. ¿Ya? Ahora, si aprieto control Z y alguien los quiere mostrar, por ejemplo, de esa manera, bien puede ser. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras es correcta en caso de que quiera mostrar la información acá. ¿Ya? Entonces, si alguien lo quiere mostrar así, ¿ya? Ahí vemos que se está mostrando y, bueno, aquí hay otros formatos para hacerlo en 3D, ¿ya? Para darle un poco más de estilo, un estilo un poco más diferente al gráfico, pero en el fondo siempre se puede mostrar información de acuerdo a lo que nosotros vamos a querer. Y aquí le puedo cambiar el título. Y aquí venta en el año 2020-2021, como usted quiera, y le puede poner ahí el título. ¿Ya? Y aquí lo mismo de antes. Si por ejemplo aquí en enero
yo digo, oh, me equivoqué, no eran 350, eran 650, ya se cambia solo acá también, se actualiza de inmediato. Ya, porque el gráfico está enlazado a estas celdas y lo que tenga estas celdas es lo que va a mostrar el gráfico. ¿Ok? Ese es el gráfico de barras, en este caso agrupadas. ¿Ya? Entonces estamos viendo los diferentes tipos de gráficos, seleccionar los datos que nosotros queramos, podemos agregarle datos. ¿Ya? Esto es lo que les mostraba recién, que podemos ir insertando datos, ¿ya? En base a una selección de datos que yo pueda ir agregando de forma manual. Ahí está el diseño, que eran los colores, ¿cierto? Los tipos, el estilo, el gráfico. Y por último, a ver algunos otros tipos de gráficos. Nosotros recién acabamos de ver lo que eran columnas, lo que eran gráficos circulares, ¿sí? Pero hay otros tipos de gráficos que también son bastante interesantes que nos pueden servir. Está el gráfico de punto o de línea y el gráfico de proyección solar, que ese probablemente es como el más raro, pero igual es útil para cierto tipo de información que lo tengo en un ejercicio que lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de un gráfico y vamos a utilizar el gráfico de proyección solar. Y en el ejemplo que les voy a dar, ustedes van a decir, ah, ya lo puedo orientar en mi trabajo en esto, porque yo también trabajo con categorías, qué sé yo, y también lo puedo orientar a eso y de esa manera ver el gráfico de proyección solar. Vamos a ver los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios. Dice, crear un gráfico de proyección solar considerando categoría, producto y ventas. Ya tenemos tres columnas. La primera es categoría, la segunda es producto, la tercera es ventas. En las categorías están lácteos, no perecibles y bebidas. Aquí yo tengo tres categorías a modo de ejemplo. Obviamente pueden haber más. Usted deberá agregar algunos productos a cada categoría y agregar el total de ventas de cada producto. ¿Ya? Esto es un dato que nosotros le vamos a inventar. Pues lo importante es que consideremos estas tres categorías que son eh, eh, lácteos, no perecibles y bebidas. ¿Ya? Entonces, vamos a crear estas tres columnas, categoría, producto y ventas. Primero, ya vamos a agregar una nueva hoja. Vamos a darle zoom. Y vamos a crear aquí las los tres elementos que son categoría. Vamos a poner en mayúscula. Ya, lo puse sin tilde. Producto y ventas. ¿Ok? Esas tres son las columnas donde yo voy a ingresar datos. Seleccionamos las tres. Negrita. ¿Ok? Categoría, producto y ventas. Ahora, las categorías que consideramos son lácteos, no perecibles y bebidas. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que aquí vamos a agregar la categoría lácteos. Vamos a agregar, no sé, dos productos lácteos. O tres. ¿Ya? Lácteos no perecibles. Aquí vamos a agregar dos. Control C y Control V. ¿Ya? Control V, P corta o V, como quieren llamarle. V te dice ser. No perecibles y el otro eran bebidas. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a agregar 3, 2 y 1. ¿Ya? Obviamente aquí pueden haber muchas más. ¿Ya? O alguien que trabaje con inventario de productos puede tener algunos de limpieza, de aseo, otros de oficina, qué sé yo. ¿Ya? Pero esto es como algo general para que usted después lo lleve a su rubro. Para que me vaya entendiendo la idea. Entonces tenemos estas tres categorías y vamos a inventar productos de lácteos. Por ejemplo, vamos a decir que aquí hay leche. Leche. Vamos a decir que hay queso. ¿Ya? Vamos a decir que hay yogur. Productos pertenecen a la categoría lácteo. No perecible, por ejemplo, vamos aquí a escribir arroz. Y bebidas, vamos a decir que hay una Coca-Cola. ¿Ok? En ventas, como vamos a ingresar valores numéricos de moneda, vamos a darle el formato que corresponde. Seleccionamos las celdas, clic derecho, formato celdas y le damos moneda, peso chileno, sin decimales. Y vamos a agregar aquí los valores de las ventas. Por ejemplo, vamos a decir que la leche, no sé,
Vamos a inventar valores. Se vendieron 300.000. El queso, 150.000. El yogur, vamos a decir un monto menor, 25.000. ¿Ya? Arroz, así que el que más se vendió. Tallarines. ¿Ya? Y Coca-Cola. Ya, yo creo que Coca-Cola debería haber tenido el top de venta. Ya, pero no importa. Vamos a inventar acá que, por ejemplo, Coca-Cola tiene un total de, no sé, 500.000. ¿Ya? 500.000. Ya, son valores al azar. ¿Ok? Ahora vamos a seleccionar estos tres valores. Vamos a insertar. Y aquí, si se dan cuenta, me sugiere varios gráficos. Y aquí está el de proyección solar. De acá abajo. Es proyección solar. Es como un reloj de sol. ¿Sí? Es como una especie de reloj de sol. Entonces seleccionamos y damos clic en aceptar. ¿Ya? Aquí está el gráfico. ¿Ya? Si nos damos cuenta, las categorías están en la parte central. Aquí están no perecibles, están bebidas y están lácteos. Vemos que no perecibles ocupan la mitad y un poco más del gráfico. ¿Por qué? Porque la suma de los no perecibles es muy alta en comparación al resto. Entonces acá vemos que las categorías están en la parte central. ¿Sí? Y los productos están a continuación en la siguiente, digamos, cinta o círculo. ¿Ya? Aquí en lácteos tengo queso, yogur y leche, ¿cierto? Que es los tres lácteos que agregamos. En bebidas tengo solamente Coca-Cola. Y en no perecibles tengo arroz y tallarines. Como se dan cuenta, este es un ejemplo y usted lo puede llevar a su realidad laboral. ¿Ya? Algunos pueden trabajar con pacientes, qué sé yo, o con algunos productos similares, qué sé yo. En el fondo, toda la información, nosotros la vemos acá de cierta manera un poco más resumida y vemos qué elemento tuvo más venta y qué categoría es la que tuvo más venta. Y qué producto de esa categoría es el que tuvo más venta también. Porque acá vemos que el arroz se vendió más que el tallarín. Y aquí, como pueden ver, podemos agregarle también ¿cómo se llaman? Eh, ¿Dónde está la etiqueta aquí? No me deja llenar la etiqueta. No me deja aparecer. A ver acá. No tiene opciones de serie. Mm, 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 mm. Etiqueta de datos. Aquí está. Nombre y puedo mostrar el valor. ¿Ya? O solo el valor. O nombre y valor. ¿Ya? Entonces ahí, según lo que nosotros necesitemos, podemos ir mostrando en este caso la información del gráfico. El gráfico usted lo puede mover, lo puede agrandar, ¿ya? E incluso lo puede copiar de acá, clic derecho, copiar, ¿no? O lo selecciona, le pone control C y lo lleva a un Word, por ejemplo. Si está haciendo un informe y quiere pegar el gráfico en el Word, lo copia de aquí y lo lleva al Word, ¿ya? Tiene que tener ojo porque a veces con el destino puede tener algún problema con los datos porque los datos nacen del Excel, así que tenga ojo cuando lo copie y lo pegue. Fíjese bien que copia bien y pega bien el gráfico. Ya, pero este gráfico de proyección solar, que también se utiliza, no es tan conocido, pero también me interesa que ustedes lo entiendan y sepan que existe. Hay otro que es bastante similar a este, que es el gráfico de circular como de cinta, creo que se llama, que es muy parecido, pero tiene solamente, digamos, un nivel. No tiene dos niveles como este. Ya tiene solamente un nivel que se puede usar para representar, no sé, pues, una edad o, por ejemplo, el género
cuánto masculino y femenino hay, qué sé yo. También se puede usar ese tipo de gráfico que pertenece a los gráficos que están acá. Estos anillos, que también se pueden utilizar para eso. ¿Ya? También se podría utilizar si yo, por ejemplo, tuviera, no sé, pues, un listado por ejemplo, acá. Por ejemplo, yo tengo masculino, femenino. ¿Ya? Por ejemplo, tengo, por ejemplo, 40, 60. Selecciono gráfico. Aquí me sugiere uno circular, ¿ya? Pero puedo ir acá y seleccionar el de anillo, ¿ya? Que también me muestra información de acuerdo a la tabla que yo acabo de crear, que es una tabla súper simple. Entonces, de acuerdo al dato o la información que usted quiera mostrar y visualizar, el tipo de gráfico que quiere que desee utilizar, que debe utilizar. ¿Por qué digo debe? Porque si tiene gran cantidad de datos y usted quiere hacer un gráfico circular, no se lo recomiendo. Le va a quedar muy engorroso, no se va a entender y al final en vez de ayudar va a perjudicar, va a confundir más que ayudar. Entonces, si son grandes cantidades de datos, lo ideal es un gráfico de barra. Ya el gráfico circular se utiliza cuando son alrededor de 5 datos que usted quiere mostrar en un gráfico, 5 o 6 datos por ahí aprox. Se entiende bien el gráfico del circular, el de torta. ¿Ya? Pero más allá de eso ya se confunde y no es tan claro. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver el chat si es que hay alguna pregunta. ¿Hay con más niveles? Sí, sí hay con más niveles, pero ya con más niveles, con más de 2 niveles ya se suele ser engorroso igual. Ya, por eso no hay que abusar tanto de los niveles. Lo ideal es 2. Ya lo ideal es usar 2 niveles. Bien, y el otro ejercicio, el último, era un gráfico de líneas. ¿Ya? Dice crear un gráfico de líneas con las ventas de todo el mes de marzo. O sea, todo el mes. Desde el 1 al 31. Debe considerar que las ventas son en pesos chilenos, sin decimales. Alguien que tiene el micrófono activado, que se está escuchando por ahí. No sé quién será. No sé quién tiene el micrófono por ahí activado. Se escucha un poquito ahí, un poco de ruido. Ya, pero ahí sí. Entonces, el último ejemplo, el último ejercicio dice crear un gráfico de líneas con ventas de todo el mes de marzo. ¿Ya? Vamos a inventar un valor para cada día de marzo. Debe considerar que las ventas son en pesos chilenos sin decimales, como lo acabamos de hacer. Además, en formato de fecha es, ejemplo, así, 3 de marzo. ¿Ya? Nosotros vimos que hay un formato para la fecha también, ¿se acuerdan? Que también lo vimos en la clase 1. La clase 2, para ejemplo. Entonces, vamos a crear el gráfico en base a esta información. Primero tenemos que tener la información. ¿Ya? Vamos a crear esta información primero, que son ventas. Vamos a crear una nueva hoja. Son ventas del mes de marzo. Entonces, yo tengo que tener todas las fechas del 1 de marzo. Puedo poner 1 del 03. Automáticamente toma ese formato. Personalizado, dice arriba. ¿Ya? Si alguien le quiere dar el formato a todas las celdas, a las 31 celdas, también lo puede hacer. Ya puede ir a fecha y ver el formato, que en este caso es algo así. ¿Ya? Ahí puede ver el que más le acomode. ¿Ya? Pero yo por defecto, lo que hice literalmente fue en una celda vacía. Escribí en una celda vacía, hasta formato general, escribí 01-03 y me tomó así, 01 marzo. ¿Ya? Entonces, acá iría el 2 de marzo. Ahí. ¿Ya? Y aquí usted, ¿creen que se puede hacer de forma automática hasta el 31? Sí, se puede. Al igual como lo hacíamos con los números, cuando hacíamos una serie de números hacia abajo del 1 al 10, también se puede hacer con las fechas algo súper similar. Para hacerlo, seleccionamos las dos fechas y arrastramos desde esta esquina, donde sale una cruz negra delgadita. Empezamos a arrastrar hacia abajo y fíjense ahí, me va mostrando 5 de marzo, 6, 7, 8. Y si me paso, incluso me va a mostrar abril, ¿ven? Me pasé. Abril, ven, ahí está, hasta el
31 de marzo, ahí después paso al 1 de abril, ya, hasta el 31 de marzo. ¿Ya? Ahí me hizo toda la serie de números de acuerdo a los días del mes de marzo. ¿Ya? Y acá yo tengo que tener el formato, según lo que me decía el ejercicio, pesos chilenos sin decimales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. A todas estas filas, así que seleccionar todas las filas, o sea, toda la columna, o solamente un rango de aquí hacia abajo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Para seleccionar era con Control, Shift y las flechas. Eso lo vimos en una de las clases, ¿ya? En este caso, si aprieto Control, Shift a la derecha, como no tengo nada, llega hasta el final. Entonces, lo que yo recomiendo es que te selecciones las dos primeras ahí, y después apriete Control, Shift abajo y selecciona hasta el 31, ¿ya? En caso de que quieras seleccionar toda la información. Ya, entonces aquí vamos a darle formato a todas estas celdas. Para darle formato, vamos a seleccionar todas las columnas, ¿ya? O le damos formato a la primera y lo replicamos hacia abajo. También se puede. Por ejemplo, le vamos a dar, fíjese esto, esa dice personalizar, la otra dice general, ¿ya? A esta le vamos a dar el formato de moneda. Con peso chileno sin decimales, ¿ya? Entonces esta ya tiene formato moneda. Si se fijan ahí dice moneda. La de abajo dice general. Por lo tanto, le vamos a dar el mismo formato a todas las demás, arrastrándolo como lo vimos recién, hasta acá. ¿Ya? Ahí quedan todos formato moneda. Fíjense ahí, moneda. Quedan todas monedas, hasta el 30, hasta el 31. Me salto esa y dice general. ¿Ya? Entonces ahí estamos dentro del rango. ¿Ya? Acá afuera, general, ahí moneda. Entonces ya estamos en el formato correcto. Ahora, debería ingresarle números, valores. ¿Ya? Por ejemplo, el primer día 25.000. ¿Ya? Después el 2 de marzo, no sé, pues, supongamos que se vendía 150.000. Después bajó un poco la venta. Ya podemos poner valores. Ya, valores que nosotros queramos, cosa de que el gráfico después me interprete todos estos valores en base a la fecha. Recuerden que vamos a hacer, como dice la diapo, un gráfico de líneas. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir más valores. Por ejemplo, supongamos que el 5 de marzo estuvo súper bueno, se vendió 1.250.000. Ya, después se vendieron 800.000. Después 900.000. ¿Ya? De aquí podemos seleccionar estos valores y replicarlos hacia abajo, pero se va a replicar una especie de promedio. ¿Ya? Y hacia arriba en realidad. Puros valores altos. ¿Ya? Supongamos que esas son las cifras. ¿Ya? Para no extenderlos tanto escribiendo números. Entonces, supongamos que esto es lo que queremos graficar. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos seleccionar Control Shift hacia el lado y hacia abajo. ¿Cierto? Seleccionamos todas las celdas. Y vamos a insertar. Y veamos qué gráfico me sugiere. Fíjense, me sugiere el gráfico de líneas. Automáticamente. Porque Excel analiza los datos que yo tengo seleccionados y me dice ya, este es como el gráfico más recomendado para la data que tú tienes. En este caso me dice esto. ¿Ya? Vamos a darle clic acá. Aceptar. Y aquí está el gráfico de líneas. Si se dan cuenta, partimos en marzo, el 1 de marzo, vendiendo a 25.000 pesos. ¿Ya? Aquí se ve, como son números tan altos acá al final, por eso se ve el rango aquí un poco más chico. ¿Ya? Pues si se fijan, partimos vendiendo poquito. Después el 5 de marzo hubo el pic de 1.250.000. Después bajamos un poquito, 800, 900 y subió un poco. Y después ya se dispara las ventas. ¿Ya? Aquí queda como exponencial casi. ¿Ya? Pero en este caso un ejemplo nomás de los datos. Aquí, si usted tiene datos, obviamente esto va a ir fluctuando, subiendo, bajando. Probablemente aquí tenga un pico hacia abajo, qué sé yo.
Pero es un ejemplo para que usted vea cómo se crean los gráficos en base a la información que tenemos y el tipo de gráfico que se puede crear. Aquí le puede dar estilo, y ahí se ve un poco más profesional. Le puede cambiar el título dando doble clic acá. Y ahí cambia el título. Ventas de marzo. ¿Ya? Y también lo mismo, si acá incrementamos el valor, por ejemplo, empezamos vendiendo, no, supongamos que se vendieron, no sé, pues 3 palos, y ahí ven que subió de inmediato. Y después tuvo el pique abajo. ¿Ya? Porque está la relación, como les decía, de todas las celdas con los respectivos, el gráfico con las respectivas celdas que seleccionamos al principio. ¿Ya? Y están todos los días del mes, que en este caso simulamos nosotros. Ahora, si usted quiere hacerlo por mes, pone marzo, abril, mayo, junio, julio y lo hace por mes y le va a quedar un gráfico con 12 valores, ya para todo un año, por ejemplo. Entonces, también lo puede hacer de esa manera. ¿Ya? Y en el caso que quiera agregar más información en otra columna, también se puede agregar y también quedaría con una línea de otro color también, similar a lo que hicimos con las dos columnas de acá. También puede pasar algo bien similar con el gráfico de línea. En este caso también se distinguen con dos colores diferentes cada una de las líneas para trabajar de esa manera el gráfico. ¿Ok? Ese era el ejercicio, el último, ya, el último del curso. Estamos finalizando ya, no sé si hay alguna duda o consulta que tengan en el chat. A ver, no hay ninguna consulta. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Súper, súper.